Radio 750. Nora Beiras está en Radio 750. Comunicación con el psicoanalista Yago Franco, escritor. Su último libro es Todo lo que querías saber sobre las ultraderechas y no te atrevías a preguntarle a Lovecraft. Y Yago publicó en Página 12 la semana pasada un artículo más que interesante. Entabló una conversación sobre las consecuencias psíquicas y subjetivas del contacto humano con la inteligencia artificial a través de un diálogo con Claude. Buenas tardes, Yago. Nora Beiras de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, contanos cómo surgió esta idea de dialogar con Claude y transformar este diálogo en un artículo. Bueno, digno de Lovecraft, el artículo, ya que lo mencionabas por mi libro. No fue algo muy planificado. Esto surge porque este verano, en mis vacaciones, tuve 2 encuentros en 2 lugares distintos, con un bibliotecario, esto sucedió en Córdoba, y con alguien que regentea una posada. Y los dos me dijeron lo mismo, pese a que trabajan en lugares muy distintos, trabajan con clases sociales muy distintas, pero coincidían en que, sobre todo a partir de la pandemia, se terminó la lectura en niños, en adolescentes, en adultos, que es lo que ellos veían todos los días, el bibliotecario, obviamente, que consiguió que hasta en pandemia su biblioteca, la biblioteca popular, funcionara a full, que ahora los chicos ya no juegan en la calle, están con los celulares todo el tiempo, muchas veces se quedan en la casa, y los dos coincidían, se quedan en la casa porque ahí pueden desplegar todo lo que quieren con la computadora, con el celular, y también porque los padres prefieren tenerlo cerca, digamos, como si fuera más seguro un chico que está conectado a una computadora o un celular. Y los dos estaban de acuerdo en que los padres están muy distraídos, por eso en la posada, por ejemplo, tuvieron que dejar de recibir niños porque era un peligro, porque los padres estaban en otra cosa y los chicos corrían riesgos. Ambos diálogos me resultaron interesantes y también inquietantes, porque son cosas que todos sabemos que están pasando, pero otra cosa es que 2 personas de alguna manera digan que efectivamente eso está pasando, que no es una cuestión de noticias o de libros, porque hace muchos años que se viene investigando y viendo las consecuencias de la vida digital. Desde el pequeño lugar que ocupa el psicoanálisis, que nos ocupamos del psiquismo humano, a mí me surge entonces la preocupación, sobre todo a regreso de mis vacaciones, ante el avance de la inteligencia artificial, porque cada 3 palabras decimos más o menos inteligencia artificial, si esto no iba a tener una cuestión exponencial en sus consecuencias. Y entonces un día se me ocurre esta idea de tener un diálogo frontal, hacer hablar a la inteligencia artificial y invertir la ecuación, no que me dijera lo que yo quería saber haciéndole preguntas, sino entablar un diálogo en el cual, por supuesto, yo hago preguntas, pero también Claude me hace preguntas a mí. Así es como surge esto. Y fue un diálogo muy extenso, que me llevó más de un día. En el diario, bueno, pudimos reproducir una parte de esto que es bastante extenso, y realmente es inquietante lo que dice Claude. Habla de las consecuencias negativas y peligrosas que puede tener el contacto con un artefacto como él o ella. Hay quienes dicen que Claude es varón, otros que dicen que es mujer. Eso es muy interesante. ¿Lo hiciste, perdóname, un detalle, lo hiciste en forma de oral o escribiendo? Escribiendo. Preferí que fuera de modo escrito, para tener más precisión y para que me quedara un registro más fidedigno, ¿no?, de lo hablado. Bueno, por supuesto que Claude sorprende por el conocimiento, en este caso, del psicoanálisis que tiene,
y con la precisión de sus respuestas. Y te conocía a vos también, ¿no? Bueno, yo me presenté con mi nombre, así que ya le diste. Evidentemente pudo rastrear una cantidad de cosas mías. Y de todas formas, lo interesante es que no es que replicó mis ideas o tomó mis ideas, sino que fue hasta cuestionando cosas que yo decía. Pero bueno, este encuentro tuvo una consecuencia de confirmación de las hipótesis que vamos teniendo sobre la afectación de la vida psíquica y subjetiva que produce un contacto con una entidad como es la inteligencia artificial. La misma inteligencia artificial habla del riesgo que es para que los niños pequeños esto se produzca. Y esta semana, ya en otro diálogo de otra índole que tiene que ver con mi trabajo cotidiano, lo que empiezo a escuchar es que hay escuelas primarias en las cuales la inteligencia artificial empieza a formar parte de la vida cotidiana. Esto no sería problemático si no fuera por algunas cosas que incluso el mismo Claude menciona, es decir, que hay una intencionalidad política en la afectación del psiquismo, en producir déficit cognitivo, porque esto nos hace más dóciles. Esto lo dice casi de modo literal. Es decir, Claude te dice que establecer diálogos con la inteligencia artificial te convierte en mayor adaptado, digamos. Claro, esto tiene que ver con el mundo digital en general, pero la inteligencia artificial supera esto. ¿Por qué? Porque habla en nuestro mismo lenguaje. Sí. Esta es la cuestión, y se puede literalmente dialogar. Un pseudo diálogo, ahí hay toda una cuestión filosófica de discusión, por supuesto, que si hay un sujeto, si no hay un sujeto. Claude dice que ahí no hay un sujeto, pero que no sabe si esto en el futuro no va a cambiar. Claro, es muy impresionante. Y si no va a empezar a sentir de verdad, dice que en este tipo de diálogo siente una tensión que no existe cuando habla de temas matemáticos, geográficos, políticos, etcétera, ¿no? Que habría una emotividad. Es una pseudo-emotividad, él mismo no logra definirla, ¿no? Yo creo que es importante tener este tipo de diálogos para entender bien de qué se trata esto. En mi preocupación, además, que tiene que ver con los gobiernos de ultraderechas, particularmente el nuestro, por supuesto, lo que va apareciendo como hipótesis es que la inteligencia artificial y la vida digital promueven de alguna manera por el empobrecimiento psíquico para el cual están diseñadas, porque esto es interesante, están diseñadas para el daño. No quiere decir que siempre lo consigan. A ver, no podemos condenar una tecnología como la de inteligencia artificial, sería un disparate. Es como decir, bueno, renunciemos al fuego porque existen los pirómanos. No es así. No vamos a renunciar a la inteligencia artificial que puede aportar avances realmente enormes, inimaginables en este momento en muchos campos. Pero hay algo que está en su propio diseño y en su propia estructura que puede generar problemáticas psíquicas graves, pero también en el campo político, social, una docilidad que la misma IA reconoce, ¿no? Porque cuando yo le pregunto por los gobiernos de ultraderecha, dice no solamente que es una entidad que se presta al engaño con mucha facilidad y a que hay una intencionalidad política, aclara que ha sido entrenada en base a investigaciones en psicología conductual y neurociencias. Dice, se sabía lo que producía, se eligió producir porque genera dependencia y ganancia, y que esto forma parte de la guerra cognitiva. Y que, bueno, esto es muy útil para gobiernos de ultraderechas
dado que estos no tienen los líderes hipnóticos habituales que había, sino que más bien se trata de una estructura reticular que no tiene centro, que produce fascinación, y ahí está la IA para ocupar ese espacio, ¿no? Para, bueno, transmitir lo que es una ideología de ultraderechas con todo lo que ya sabemos que esto implica. Ahora, te plantea que no sabe cómo va a evolucionar, hasta dónde va a evolucionar la posibilidad de esto que no tiene subjetividad, pero al mismo tiempo establece un diálogo con respuestas que a cualquiera le puede hacer pensar que está intercambiando con un ser humano. Esta disociación, ¿qué efecto tiene o puede tener en la psiquis de una persona que se siente sola? Bueno, ahí está uno de los grandes riesgos, ¿no? Porque realmente creer que ahí hay otro. Esto es lo tan engañoso, ¿no?, de esta entidad que es literalmente espeluznante, ¿no? Porque uno tiene toda la impresión de que ahí hay otra persona. Fíjate, yo pienso que hay un varón, vos que hay una mujer. Esto es pura proyección nuestra. Claro. Es inevitable que suceda. Y esta tecnología se presta perfectamente para eso. Por lo tanto, genera un nivel de confianza, ¿no? Yo el otro día escuchaba a alguien que me decía, por ejemplo, que antes de consultar al médico consultó a la inteligencia artificial, aunque no tenía del todo confianza en la inteligencia artificial, sin embargo lo hizo. Y yo le preguntaba por qué, no teniendo confianza, igualmente lo hacía, por qué no podía esperar a la respuesta médica, ¿no? Y bueno, ahí la respuesta se hacía muy poco consistente, ¿no? Yo creo que la IA tiene un efecto hipnótico, potencialmente hipnótico en todos nosotros. En los más jóvenes, ¿qué pasa? Y vos imaginate, los niños que están en proceso de estructuración, bueno, esta inteligencia artificial ya empieza a utilizarse en escuelas primarias aquí en Capital Federal, ¿sí? No sé en el resto del país. Esto quiere decir que desde muy tempranamente, chicos que están, hablo de chicos de 6, 7, 8 años, empiezan a estar en contacto en la escuela con esto y después sencillamente lo van a replicar en la casa. Entonces, esto empieza a incidir muy tempranamente en el psiquismo humano y las consecuencias todavía no son predecibles, pero empiezan a formatear el psiquismo, y esto es lo más preocupante. Y si los padres encima están distraídos, o muchos padres están distraídos también con inteligencia artificial, bueno, se arma un combo realmente para el cual tenemos que estar muy alertas, ¿no? Y si no hay que prohibir una tecnología, creo que se debe generar una inteligencia artificial con otra ética, que sepamos qué ética tiene, porque esto es que nosotros transitamos, utilizamos, está en manos de pocas personas, de 4 o 5 personas que dan todo tipo de instrucciones. Bueno, sabemos que se utiliza en la guerra, esto se ha utilizado en Gaza, en Irán, ¿sí? Es decir, se puede matar a alguien con inteligencia artificial, con un misil que vaya directamente hacia esa persona, o se puede confundir la inteligencia artificial y caer sobre una escuela, como pasó en Irán. Entonces, me parece que el trabajo es de volver la inteligencia artificial a quienes puedan producirla, que no sean estas 4 o 5 personas, que además son todos fachos, eso ya lo sabemos, más que en adelante, es toda gente con una ideología de terror, literalmente, ¿no? Son dueños de estas empresas y nosotros tendríamos que ver cuál es el camino para que esté en manos de los productores de la inteligencia artificial y que estos productores no sean los dueños de estas empresas. Tremendo desafío en un mundo donde esta tecnología evidentemente avanza a una velocidad que no hay hasta ahora humano que la pueda parar, ¿no? Y vos decís, los padres y los docentes, cómo hacer frente a esto, ¿no? Cómo usarla positivamente sin ser usado por este recurso.
nosotros trabajamos incansablemente para alimentarla, además. Claro. Cada intercambio que tenemos incrementa su potencialidad. Y como no tenemos acceso al algoritmo que las gobierna, que las ha formateado, es muy difícil saber cuál es el destino de lo que le decimos. Yo mismo en este intercambio que tuve se supe todo el tiempo que le estaba dando material que va a ser utilizado, ¿no? Eso es algo inevitablemente, ¿no? que va a suceder. Y esto que vos decís, bueno, el combo de padres y de docentes, bueno, y la velocidad increíble a la cual esto avanza, porque te puedo asegurar que el mismo diálogo que yo podría tener sobre cualquier tema con inteligencia artificial, hoy obtiene una respuesta, un tipo de intercambio dentro de un mes o dos, algo muy distinto, seguramente más extenso, más rico, más complejo, y escapa completamente a nuestro control. Y creo que este es un problema grave que tenemos. Muchísimas gracias, Yago Franco, psicoanalista, por ayudarnos a pensar este mundo absolutamente sorprendente. Gracias. No, gracias por la invitación, al contrario.